Hola Martín. Hola Soledad, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Sabes qué? Te quería preguntar algunas cuestiones acerca del uso de las TICs en el aula. En primer lugar quería saber ¿cuándo empezaste a usar las TICs y qué recuerdo tenés de ese momento? Bueno, las TIC las empecé a usar en un principio cuando hacía los PowerPoint en mi casa para traerlos al curso y proyectarlos en el aula. Esa fue una de las primeras experiencias que los empecé a utilizar. Ya después empecé con lo que es el aula virtual, la cual la utilizaba para subirle información y pasarle los archivos y cargarle las notas. Una de las desventajas, como te contado antes, que tenía el aula virtual es que, bueno, primero para nosotros los diseñadores gráficos no es muy linda estéticamente, no son muy atractivas, y aparte tienen que siempre se caen, nunca tienen buen servicio, siempre quizás los chicos no pueden ingresar, se borran las claves. Entonces, bueno, a partir de eso, de un mal funcionamiento de todas las aulas virtuales en sí, no son muy atractivas estéticamente, son difíciles de cargar, se caen, no tienen mucha memoria. Entonces de ahí en más empecé a utilizar un blog. Entonces creé un blog mío particular donde puse como páginas las materias que yo doy. En cada materia le cargaba la información a los alumnos y de ahí los alumnos podían ver la información y algunos trabajos prácticos los tenían que cargar también en el blog. ¿La relación entre el docente y el alumno cambia a partir de las nuevas tecnologías de educación? Y sí, cambia un montón en el sentido que ya uno como docente empieza a interactuar en el ambiente de ellos, o sea, del alumno. Eso yo había dicho, por ejemplo, dicen que hoy son nativos de la internet. En realidad no son muy nativos, me parece que son nativos del Facebook y hasta ahí nomás. De la comunicación. De la comunicación en sí, porque no son muy de investigar en internet. Internet es mucho más amplio que el Facebook. Entonces yo a partir de esto lo que sí hice fue, Facebook tiene muchas categorías y lo puedo utilizar de distintas formas. Entonces yo tenía un Facebook particular donde puse a mi familia y mis amigos, los puse en una categoría donde solo lo ven mis familiares y mis amigos, y dejé otra categoría para los alumnos o para lo que es trabajo en sí, todo lo que son otros profesores también del Spilimbergo, cosa que compartir lo que mis alumnos hacen con otros profesores, colegas. Eso, bueno, me resultó que los alumnos sí se comunican habitualmente por el Facebook, cargan información, se pasan información entre ellos mismos, de unos a otros, se hacen preguntas de unos a otros. O sea que las tecnologías de comunicación se transforman en tecnologías para el aprendizaje de alguna manera. Sí, totalmente, porque primero que bueno, en internet tenemos la mayor cantidad de información. Lo que tiene que hacer el docente es como saberlos guiar para saber qué información buscar y dónde buscar. Yo por eso también en el blog lo que tengo son enlaces. Entonces, por ejemplo, sobre los autores que les doy en las materias, por ejemplo en gestión, sobre los libros que les doy el libro, estudiamos el libro, y en el blog lo que le pongo es un enlace con el autor del libro, en la página web del autor. Entonces los alumnos tienen el libro, tienen la explicación del docente sobre la lectura del libro, y si se les queda otra duda tienen la información, porque todas las páginas web tienen poder comunicarse con el mismo autor. Entonces el alumno puede ver, una vez que recibe la información del libro, la comunicación del docente, y se puede comunicar también con quien escribió el libro. Entonces todo eso yo se los pongo como enlaces para que nos tengan e investiguen de ahí. También, bueno, la parte de gestión, por ejemplo, le doy enlaces con los gremios de los publicistas, con la colegiatura que hay en Misiones, ya que aquí en Córdoba no hay, con una colegiatura que se está tratando de hacer en Buenos Aires,
con el gremio de los operadores del diseño, y les voy toda la información, aparte les voy viendo la información que catalogo, que me parece importante, te las dejo ahí. Está bien. ¿Te parece que es más motivador para los alumnos trabajar con las tecnologías en el aula, interviniendo en el aula, o poder interactuar también fuera del aula y seguir y permanecer vinculados al proceso de aprendizaje a través de las tecnologías? ¿Es más motivador que las tecnologías antiguas? Y sí, es más motivador en el sentido que ellos se sienten más que como le estás hablando en su idioma. Le estás hablando como ellos quieren, ellos están habitualmente en Facebook. Claro. Entonces hay una relación más cercana. Y aparte también que una trampita para el profesor también, le estás dando más tiempo de hora. Claro. Porque en realidad no te quedas solo con el horario de clase, sino que aparte le estás dando información que la tienen que buscar, estás manteniendo una comunicación habitual fuera del horario de clase. ¿Y te parece que esto va a cambiar a la larga la estructura de lo que es lo escolar o lo institucional? Es decir, el hecho de que las nuevas tecnologías te posibiliten estar fuera del aula, comunicado, evaluando, haciendo trabajos, etcétera. Yo creo que no es que eso va a cambiar, ya está cambiando. Hoy en día tenés un montón de tutoriales que te enseñan. Aparte de tener tutoriales, tenés muchas hasta licenciaturas a distancia. O sea que esto lo haces todo por internet, y lo último quizás ir y rendir quedaría como que antiguamente, bueno, ir y una formalidad y rendir, pero ya se está usando. O sea, ¿y el papel del docente, además de catalogar la información como vos planteabas, cómo es la mediación con el alumno? O sea, el docente no solo tiene que catalogar la información, porque en internet, al haber tanta información, hay información mala, hay información buena, pero también hay información que no sirve para nada y hasta errónea. O sea, porque quien carga cualquier tipo de información. Entonces, no solo tiene que catalogar, sino que también aparte tiene que haber una corrección de eso. O sea, el alumno busca, encuentra. Tampoco el docente puede ver un trabajo y tiene que darse cuenta que no sea un copy-pegue. Claro. O sea, porque si no, de repente ya no hace un trabajo, sino que empieza a copiar y pegar de distintas partes. Lo que tiene que ver el docente, primero, que no sea un copy-pegue, que tenga, o sea, que buscarle que le haya encontrado el alumno el sentido. Yo creo que el rol del docente es, no sé si más o menos activo que antes. Es otra forma simplemente, pero indudablemente tiene que estar, no es que se puede perder. El docente tiene que conocer las tecnologías, tiene que dominar. Tiene que dominar las tecnologías. El aprender a googlear algunas cosas, cuando vos ves, esta frase la he escuchado antes, hay que googlearla para ver si no está, y de ahí encontrarla, siempre te lleva al rincón del vago. Bueno, no vamos a dar nombre de algunas páginas que a donde te va derivando, que vos decís, acá está la misma monografía. Claro. Entonces, bueno, también el alumno sabe cuando uno habla y le da las pautas de evaluación, que bueno, un copy-pegue va a estar reprobado, si uno quiere palabras propias, o sea, eso también va a estar dentro de las pautas del docente. ¿Y te parece que los trabajos colaborativos a través de internet, a distancia, son posibles y son fructíferos entre los alumnos? Sí, yo creo que son muy fructíferos porque, o sea, yo veo en Facebook cómo los alumnos se pasan información de una a otra, y yo a veces me da hasta como risa de lo que yo expliqué en toda una clase, cómo lo resumen para poner en el Facebook, y a la vez después lo agarra otro y se lo pasa a otro. Y vos decís, yo vi una clase de 40 minutos y acá en 20 palabras hizo un resumen y se lo están pasando, y que después de ahí es de lo que estudian. Habitualmente, antes nosotros también hacíamos eso. Había alguien que hacía un resumen en un papel y estudiábamos de ese resumen. Los estudiantes siguen siendo lo mismo. Los estudiantes siguen haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora en vez del resumen del papel lo hacen directamente en Facebook, y en Facebook se lo van pasando de unos a otros. Así que, pero yo creo que sí, que está avanzando y está funcionando muy bien. Bueno, muchas gracias, Martín, te agradezco el tiempo que le has dedicado a esta entrevista. Hasta luego.